Buenos días. Mi nombre es Andrea Juliana Sandoval Díaz, estudiante de Química Instrumental, y a continuación les voy a explicar el artículo Empleo de espectroscopía infrarrojo transformada de Fourier para diferenciar bacterias de importancia clínica. En el presente trabajo se estudió la aplicación de FTIR para la diferenciación de cepas de la familia Enterobacteriaceae de los géneros Staphylococcus, Proteus, Escherichia, Klebsiella y Pseudomonas de interés clínico. Espectroscopía infrarrojo transformada de Fourier, pues esta técnica es muy empleada en microbiología. Es una herramienta poderosa para la caracterización microbiana. También reduce la manipulación y el uso de reactivos. Permite la distinción a nivel de género y especie y también entre cepas y serotipos del microorganismo. Esta técnica es rápida y requiere escasa biomasa. El espectro infrarrojo de un microorganismo es considerado una verdadera huella dactilar. Es el resultado de la absorción de los modos vibracionales de las moléculas que componen la célula, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, componentes de la membrana y de la pared celular, así como también el ADN y el ARN. La FTIR es un método que depende del estado fisiológico del microorganismo analizado, ya que el espectro generado refleja la composición bioquímica de las células en estudio. Los resultados de los análisis espectroscópicos se muestran como endogramas o árboles filogenéticos, que permiten una clasificación taxonómica a través de la cual los grupos con miembros similares pueden ser rápidamente visualizados. Las distancias espectrales entre grupos presentes en un dendrograma pueden ser interpretados como una medida de las variaciones bioquímicas entre los diferentes organismos analizados. La selección de ventanas espectrales realizadas permitió una apropiada diferenciación de los organismos estudiados. Bueno, a continuación se muestran materiales y métodos. En la tabla número 1 se encuentran las cepas bacterianas empleadas en el estudio, tanto gram positivas como gram negativas. Para la diferenciación se utilizaron 14 cepas bacterianas, 2 de Escherichia coli, 3 de Pseudomonas aeruginosa, 1 de Proteus mirabilis, 2 de Klebsiella pneumoniae, 5 de Staphylococcus aureus y 1 de Staphylococcus aureus. En la tabla se puede ver el género, la especie, la fuente a la cual hace cada parte cada microorganismo y el número de la cepa. Obtención de espectros IR. Bueno, las muestras de cada cepa fueron extraídas de un medio sólido con una ansa bacteriológica, esta pues para la inoculación de los microorganismos. Se tomaron en cada caso colonias confluentes del tercer cuadrante, las cuales fueron suspendidas en 100 microlitros de agua destilada estéril. Luego, la densidad óptica de las suspensiones medidas a 650 nanómetros se ajustó a valores entre 8 y 9. Después, una licuota de 80 microlitros de cada suspensión fue transferida a una celda de 13 milímetros de diámetro de zinc selenuro y se secó por vacío moderado entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Todos los espectros fueron registrados entre 4.000 y 650 centímetros a la -1 en un espectrómetro equipado con un detector de sulfato de triglicina deuterado. Después, cada espectro se midió a una velocidad de 1 centímetro por segundo con 6 centímetros de resolución y resultó en total el promedio de 128 escaneos. Las lecturas fueron realizadas bajo corriente de aire seco para reducir la contribución del vapor de agua en las mediciones. Luego, para aumentar la resolución en las regiones de superposición de bandas, se obtuvieron las derivadas primeras de los espectros empleando el algoritmo de Savinsky con un alisado de 9 puntos. A partir de esto, se compararon las distintas cepas. Para la comparación se seleccionaron regiones espectrales dentro de las ventanas indicadas en la tabla 2. Bueno, análisis de datos espectrales. Antes de incluirse en el análisis, cada espectro fue sometido a una evaluación de calidad llevada a cabo mediante el empleo de un test de calidad espectral, que es el que tenemos acá en la tabla.
Solo los espectros que pasaron satisfactoriamente este control de calidad fueron empleados en el estudio posterior. Entonces acá en la tabla 2 tenemos la asignación de absorciones infrarrojas para las ventanas espectrales frecuentemente empleadas para el análisis de muestras biológicas. Tenemos 5 ventanas, cada una con su rango espectral de 2800 a 3000, estiramientos simétricos y asimétricos de los enlaces CH, de los ácidos grasos, los grupos metilos, estiramiento del enlace OH de grupos hidroxilos y el estiramiento del enlace NH de las proteínas. De 1500 a 8000 tenemos el estiramiento del doble enlace de carbono-oxígeno de ésteres y grupos carboxílicos, contribución de la estructura secundaria de proteínas, amina primaria y secundaria. De 1200 a 1500 tenemos la contribución de proteínas, amida terciaria, estiramiento asimétrico del enlace fosfato-oxígeno y la deformación del enlace carbono-hidrógeno. De 9000 a 1200 tenemos la deformación de estructura de carbohidratos, estiramiento del enlace carbono-carbono y de grupos fosfatos. Y finalmente de 700 a 900 en el rango espectral tenemos la región de la huella dactilar o también llamado Fine. Resultados. Como resultado se obtuvo la heterogeneidad dentro de cada grupo, es decir, la medida de similitud entre espectros. La derivada primera de los espectros promedio fue empleada finalmente para la construcción de grupos jerárquicos en forma de endograma. Las distintas poblaciones mostraron valores de desviación estándar menores de 10 en todo el rango espectral estudiado, evidenciando un alto nivel de reproducibilidad en el fenotipo de los organismos analizados bajo las condiciones de cultivo empleadas. Además, se observó que la heterogeneidad entre las medidas de las distintas especies fue muy superior a las distancias dentro de cada clase. Luego del estudio comparativo realizado, se seleccionaron las siguientes regiones espectrales. La primera es la ventana de lípidos, que va desde 2841 a 2986. Esta primera ventana refleja las diferencias espectrales de la distinta composición lipídica de las paredes celulares, tanto de bacterias gram negativas como de bacterias gram positivas utilizadas en el estudio. En la ventana 4 tenemos los hidratos de carbono. Las diferencias se asocian con la composición de hidratos de carbono, por ejemplo, del polisacárido extracelular. Y finalmente la denominada Fine o la huella dactilar, que va en la ventana 5 de 805 a 944 centímetros a la menos 1. Finalmente, esta tercera ventana reflejó características no definidas, asociadas, por ejemplo, a estructuras cuaternarias de las proteínas o a otras macromoléculas, pero específicas para cada una de las cepas estudiadas. En estas regiones se observó que las diferencias entre los espectros de cada cepa resultaban más notorias. El resultado del análisis de grupos se describe en forma de endograma, en la figura 3, donde el eje superior horizontal muestra el nivel de fusión entre los espectros como un aumento. Resultados. Dentro de los resultados encontramos la figura 2, donde se muestran espectros infrarrojos y derivadas primeras de las cepas Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Staphylococcus saprophytus y Staphylococcus aureus en las zonas seleccionadas, es decir, las ventanas espectrales para el análisis de grupos. Bueno, en la imagen A encontramos la ventana número 1 correspondiente a la ventana de lípidos, que estas tienen una señal que va desde 2841 a 2986. Encontramos la ventana número 4 correspondiente a los hidratos de carbono, esta con una señal que va desde 1180 a aproximadamente 1290. Y encontramos la región de la huella dactilar que va desde 805 a 944.
Se definen algunas bandas de absorción características de grupos funcionales presentes. Se aprecia una intensidad en la región que va desde 1800 a 3000. Característica del estiramiento del enlace CH de lípidos. También encontramos dos bandas correspondientes a grupos metil, tanto asimétrico como simétrico, los cuales tienen una señal que va desde 2870 y 2960. Eh, los picos más intensos y anchos, como se puede ver, están en la cepa de Klebsiella, en la E. coli y en la de Pseudomonas aeruginosa y también en la de Proteus mirabilis, mientras que en la cepa de Staphylococcus saprophytus y Staphylococcus aureus se presentan bandas de menor absorción y picos más pequeños. En la siguiente región, que va desde 1230 a 1300, encontramos la señal de una mina terciaria, mezcla compleja de desplazamientos. Los picos más altos y de mayor absorción están en la cepa de Klebsiella, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, mientras que en Proteus mirabilis, Staphylococcus saprophytus y Staphylococcus aureus se logran ver bandas de menor absorción y picos más pequeños. En la siguiente región, que va desde 980 a 1100, encontramos señales características de enlaces de grupo fosfato y oxígeno, las cuales pueden ver las bandas. Las bandas se pueden ver más específicas en Klebsiella pneumoniae y en E. coli, mientras que en Pseudomonas y Proteus y Staphylococcus saprophytus y Staphylococcus aureus se ven en menor intensidad. Y por último encontramos la última señal, que va desde 900 hasta 1153. Esta banda corresponde a enlaces carbono-carbono y a la deformación de estructura de carbohidratos. Todas las cepas presentan bandas de muy poca absorción y picos muy pequeños. Bueno, en la imagen B nuevamente tenemos la ventana de lípidos, la ventana de hidratos de carbono, la ventana de la huella dactilar. Bueno, en comparación con la otra imagen, esta tiene los picos y las señales son de menor absorción. Se aprecia una intensidad en la región de 2800 a 3000 correspondientes al estiramiento del enlace carbono-hidrógeno de los lípidos. También se ven señales de grupos metil asimétricos y simétricos desde 2870 a 2960. Nuevamente presentan mayor intensidad de absorción y mayores picos en la cepa Klebsiella, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, mientras que en Staphylococcus saprophytus y Staphylococcus aureus las señales son menos intensas y los picos son más pequeños. Luego en esta región encontramos la señal de la mina terciaria, que va desde 1230. En esta imagen se puede ver que está un poco corrida y ahí va hasta 1300 aproximadamente. Nuevamente se ven las señales más intensas y de mayor absorción en las cepas de Klebsiella, E. coli, Pseudomonas y Proteus mirabilis, mientras que en Staphylococcus saprophytus y Staphylococcus aureus las señales son menos intensas y los picos son casi que no notables. Luego encontramos las señales que van desde 980 a 1100. Estas señales correspondientes a enlaces fosfato-oxígeno y de grupos fosfato. Como se puede ver, las señales presentan muy poca absorción en todas las cepas y los picos son muy pequeños. En la última región, que va desde 900 a 1153, se asignan enlaces carbono-carbono y a la deformación de estructura de carbohidratos en todas las cepas con picos muy pequeños y con señales de absorción muy bajas.
Bueno, en la figura 1 tenemos los conjuntos de replicados de dos de las cepas estudiadas. Bueno, en esta imagen se ven los replicados, los cuales fueron confrontados para evaluar la reproducibilidad de los mismos en las condiciones de medida. En esta imagen se muestra alta similaridad en la resolución de los picos, permitiendo inferir similitudes y diferencias entre las especies estudiadas. En esta parte se observan diferencias entre las especies. Se observan diferencias grandes en los picos, interpretándose como diferencias en la composición bioquímica de la célula, tanto en la ventana de lípidos como en la ventana de hidratos de carbono y como en otras macromoléculas que componen la célula. Bueno, el dendrograma, figura 3. Como resultado se obtuvo un dendrograma obtenido a partir del análisis del grupo de las cepas estudiadas. Bueno, la magnitud de esta heterogeneidad se refleja en la distancia a la cual se unen las líneas de los espectros vecinos de cada grupo. Tenemos 4 grupos en total. El eje superior horizontal muestra el nivel de fusión entre los espectros como un aumento en la varianza o heterogeneidad de las diferentes cepas, es decir, la intensidad de cambio. Bueno, las relaciones de los espectros, entre los espectros se expresan como distancias conectadas en una escala de heterogeneidad y donde los espectros que muestran mayor similitud son los conectados por distancias más pequeñas, como es el caso de Klebsiella y E. coli. Bueno, en el dendrograma se puede determinar que todas las cepas de Staphylococcus aureus estudiadas formarán uno de los grupos mayores, en la cual la cepa de Staphylococcus coagulasa negativa, esta que está acá, quedó separada de las 5 cepas de Staphylococcus coagulasa positiva. El grupo de bacterias gram negativas se dividió en 2 subgrupos bien diferenciados. El primero de ellos agrupó a las 2 cepas de E. coli separadas de 2 cepas del género Klebsiella pneumoniae. Estas con un parecido casi del 90%. El segundo subgrupo contuvo al resto de las bacterias gram negativas, las 3 cepas de Pseudomonas aeruginosas y la cepa de Proteus mirabilis. Sin embargo, la cepa de Proteus mirabilis quedó claramente separada de todos los espectros del mismo grupo. Todo este procesamiento de la información se llevó a cabo mediante las ventanas espectrales escogidas. En esta, pues, fue utilizada la de Fireframe o huella dactilar, la de 1290 a 1180, correspondiente a la ventana de hidratos de carbono, y finalmente la ventana de lípidos, que iba desde 2986 a 2841. Conclusiones. Bueno, en este estudio se comprobó un nivel aceptable de reproducibilidad en los espectros de las cepas en estudio bajo las condiciones de crecimiento empleadas. La espectroscopía FTIR puede, por lo tanto, clasificar microorganismos en diferentes niveles taxonómicos. La disponibilidad de los resultados obtenidos es más rápida que con las técnicas moleculares más modernas. La preparación de la muestra es simple y requiere una cantidad escasa de biomasa para las mediciones, como lo vimos anteriormente. El empleo de FTIR en microbiología comenzaba a constituir una poderosa herramienta que permite discriminar hasta el nivel de subespecie. En este trabajo se muestra que las técnicas vibracionales no requieren de procesamientos especiales de las células, los cuales solo se separan y se resuspenden. Finalmente, en este estudio se permitió definir una estrategia para la diferenciación de microorganismos de interés en microbiología clínica, basada en espectroscopía rápida, de bajo costo y de apropiada resolución. Muchas gracias.